Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en este día, los que van a visualizar. Entonces damos gracias a Dios por este momento. Y vamos a hablar un tema muy especial que está en Apocalipsis, capítulo 18 del 20 al 24. Y dice, juicio contra la gran ramera Babilonia. Apocalipsis 18 al 20 dice así. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derramada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Ya? Entonces, hermanos, ustedes saben que nunca, para los que van a estar visualizando, nunca se puede hablar claramente de esta gran ramera, el nombre correcto cuál es, porque en el tiempo que Dios le reveló a Juan esto, estaban las persecuciones que eran guiadas, especialmente todavía no estaba formada esta iglesia como esta secta como tal, pero estaban la secta, por ejemplo, de los fariseos. Los fariseos, ellos fueron fundados, ya mismo lo vemos, fueron fundados 150 a 140 años antes de Cristo, que eran gente que los que hicieron que se crucifique a Cristo. Eran siempre esta gente, amados hermanos, legalista. Y esta gente legalista con los años, yo pienso que ellos se formaron después a la secta que se formó después, para mí que fueron ellos mismos, porque esta gente persiguió a los apóstoles, persiguió a Jesucristo, amados hermanos, y al final de los tiempos se formó la idolatría. Ya en vez de perseguir a Cristo y matarlo, lo reconocieron y lo hicieron imagen. Entonces, yo no sé si ellos mismos son los que después se llamaron la secta que forma la gran ramera y Babilonia, que no podemos mencionarla claramente, pero ustedes por el estudio que vamos a tener, ustedes saquen sus propias conclusiones para evitar cualquier conflicto, ¿ya? Entonces vamos a hablar, amados hermanos, acerca de cómo fueron asesinados mucho pueblo cristiano verdaderamente, fueron asesinados por causa de las convicciones poderosas que ellos tenían. Y si hubieran sido de esta gente farisea que en ese tiempo estaban, amados hermanos, jamás hubieran dado su vida ni permitido que sus hijos sean comidos de leones, de bestias, de animales, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Solamente la gente que tenía el Espíritu Santo, esa gente, amados hermanos, fue la que dio su vida e incluso entregó su familia por causa del amor de Cristo, de no negar al Señor. Y esto que vamos a hablar ahorita, estos eventos que ocurrieron, fue después que ya se formó la secta como tal, amados hermanos. Dice, en el año 314, con Galerio Licinio y Constantino fue el primer emperador de Roma, la iglesia sella con el Estado una estrecha alianza que se prolongará por siempre, hasta en este día y hasta el fin de los tiempos. Dice, en el edicto de Milán, los obispos decretan en Arles la condena eterna de cualquier rebelde. Ellos empiezan a hacer lo que hicieron los fariseos en el tiempo de Cristo, amados hermanos. Y esta es la continuación de esa maldad. Porque eso que pasó con los siervos de Dios fue en el siglo I después de Cristo, sí, donde nació Jesús, y de ahí vino Pedro, Pablo, y todos fueron perseguidos y matados. Y de ahí esto se está hablando en el año 314, donde se formó la iglesia, se formó esta secta, que es la gran ramera Babilonia. Fue en el año 314
313 o 314, que ya vamos a verlo con seguridad. Pero ellos apenas ya tuvieron el pase del Estado, del gobierno, amados hermanos, ya ellos dominaban la política, se hicieron fuertes, hermanos, y ya empezaron a sacar las uñas, hermanos, empezaron a hacer lo que vamos a ver. Dice, el alto clero cristiano asumió la posesión de grandes extensiones de tierra y quienes se le oponían los condenaban como herejes y les expropiaban sus propiedades. Se inicia una persecución inmisericordia contra todo lo que pusiera en duda las dogmas y la conducta de esta casta jerárquica cristiana. No se olviden que son cristianos porque creen en Cristo, hermano. Todo cristiano, el diablo es cristiano también, hermano. Él cree en Cristo. Por eso el que se llame cristiano no quiere decir que sea seguidor de Cristo, hermano, sino que son gente que creen que Él existió, que es real y todo eso. Agustín de Tagaste, en el 345 al 430, dice, decretó, Agustín de Tagaste, el 345 al 430, dice, director y padre de la iglesia, que es la gran ramera, decía lo siguiente, miren hermano, un obispo, un cura, un sacerdote de la iglesia decía esto, mire las palabras, mejor quemar a un hereje, a uno que se oponía a sus creencias, a sus dogmas, que abandonarlo en sus errores. Mire el espíritu que había en esta gente, hermano. Y ellos duraron muchos años persiguiendo a este pueblo, hermano. Por eso es la sangre que han derramado. En el 360, San Ambrosio, obispo de Milán, durante el imperio de Teodosio, del emperador Teodosio, instigó al primer incendio de una sinagoga en Callincón, hoy Raqqa en Siria, en el país de Siria. Declaró que había dado la orden ya que los judíos eran merecedores de la muerte. Los monjes de la Gran Babilonia ejecutaron la orden. Jerónimo, hermano, yo pensaba que este era un hombre de Dios, Jerónimo siempre. Este hombre fue un hombre traductor de la Biblia, hermanos, que tradujo, él trabajaba con la gente de Babilonia, que se le pone este nombre babilónico, amados hermanos, pero tiene su nombre, pero no se lo puede mencionar. Jerónimo dice, otro padre de la iglesia exhortaba a matar a un tal Vigilencio en nombre de la salvación de su alma. Mi hermano, Jerónimo fue uno que tradujo la Biblia del griego, aprendió el griego, el latín, aprendió el hebreo también, hermano, y tradujo la Biblia de la Vulgata. Y amados hermanos, ahorita está canonizado como San Jerónimo, él. Y estas fueron las palabras de ese santo. Dice, a un hombre lo mandó a matar exhortaba a que lo maten en nombre de la salvación de su alma. En el año 382, Teodosio I, emperador romano, suscribió edictos contra paganos donde contemplaban condenas de muerte y confiscación de bienes. Así se creó lo que en el futuro sería la Santa Inquisición, hermano. La Inquisición era un tribunal de la iglesia babilónica, creada para investigar y castigar la herejía, amados hermanos. La Inquisición perseguían a la gente y las mataban. Fue terrible, amados hermanos, que ustedes pueden leerlo, búsquenlo por internet. En el año 415, el obispo de Alejandría, Cirilo I, fue el verdugo de Hipatia. Ordenó a los monjes que la emboscaran, violaran, torturaran. Sus tendones fueron cortados con afiladas conchas y finalmente fue descoyuntada. Su pecado era ser hermosa, ser filósofa, neoplática y maestra de matemáticas. Miren, hermanos, cómo ellos disponían esta gente, esta ramera de la Gran Babilonia, que es un nombre simbólico, amados hermanos. Ellos decían quién vivía y quién moría. Esta era una mujer
pagana, era una mujer famosa, una de las principales de las ciencias de ese tiempo, de matemática y de tanta sabiduría, pero no era cristiana. Compañeros de ella la motivaban para que sea cristiana, para que no la maten. Ellos se convirtieron al cristianismo para que no los maten, pero ella se paró firme, hermano. La emboscaron, la violaron los monjes, amados hermanos, por orden de los altos mandos, y la hicieron de ella lo que quisieron, amados hermanos, para ponerla de ejemplo, amados hermanos. En el concilio de Clermont, 1095, de esta era, hermanos, nosotros ya estamos 2025, aquí era en la fecha de 1095. Dice, en el concilio de Clermont, 1095, el Papa Urbano II pronunció: Dios lo quiere para luchar de fieles con infieles, para dar comienzo a las cruzadas que dejaron millones de muertos. Mi hermano, no sé si ustedes han escuchado eso de las cruzadas, en internet búsquenlo, donde se enfrentaban los que creían en Dios y los que no creían en Dios, y los mataban a los que no creían. Fue terrible, hermano. Este es lo que habla Apocalipsis, de la sangre que ellos derramaron. ¿Y quiénes eran esta sangre? De gente que se paraba firme en la fe de Dios, hermano. Dice, la conquista de América. Yo no sé si han escuchado de Cristóbal Colón, que nos enseñan a nosotros en los colegios, cuando ellos fueron y conquistaron América y bla, bla, bla. Escuchen. La conquista de América bajo el signo de la cruz, donde vivían unos 12 millones de indios nativos, dio lugar a que más de 6 millones ellos perdieran la vida asesinados por enfermedades también, o por trabajar en las minas. La iglesia babilónica, o sea, esa iglesia, la secta de esa iglesia, fue la principal beneficiaria con el oro y la plata y apropiación de tierra. Mi hermano, los hacían trabajar como burro a esa gente en las minas, y las enfermedades y tanta cosa. Y aparte de los asesinados, morían de esto, amado hermano. En 1568, miren, en la Edad Media, yo no sé si han oído de Martín Lutero, pero no vamos a hablar de él. Fue más o menos por esta fecha. Dice, la Inquisición española ordena el exterminio de 3 millones rebeldes en Holanda. Entre 5.000 y 6.000 protestantes fueron ahogados por las tropas españolas católicas. Un desastre del que los burgues Orenden se dieron cuenta por los miles de sombreros holandeses que flotaban en el agua. Miren, hermanos, la Inquisición. Entonces es importante que nosotros entendamos por qué se levantó Martín Lutero, hermanos, en contra de la dogma. Y usted podrá ver cuánto fue el peligro que sufrió este hombre, pero Dios estuvo con ese hombre, hermano. A él no le importó la vida, no le importó nada. Hizo todo lo que la Biblia decía. A él le prohibían como sacerdote no casarse, se casó. Le prohibían tener hijos, tuvo 5, creo, 6 hijos este hombre. Y amados hermanos, y gracias a Dios fue protegido y murió de viejo, no de asesinado. En 1562, dice, estalló en Francia una guerra civil que duró hasta 1572, donde los católicos irrumpen contra los hugonotes protestantes, arrancándolos de sus camas para degollarlos, agarrotarlos o matarlos a tiros. El asesinato en masa dejó esa noche a 3.000 muertos, y continuó la matanza en provincias y mataron 20.000 más. Toda esta matanza fue ordenada por el Papa Pío V. Miren, hermanos, las aberraciones que han ocurrido, y que en Apocalipsis ya se declara el juicio contra los que todavía siguen. Ahora ya no matan así directamente, ahora es en diferentes formas que matan las almas, engañándolas para el error, para ellos no ir solos al infierno, sino llevarse millones de gente en el mundo entero con ellos a la eterna condenación. Porque ellos saben que están mal, saben ellos que están errados. Pero el dinero, las plata, las propiedades a ellos no les falla. Ellos lo tienen todo, hermano. Por último, diremos que ya en pleno siglo XX, hermano, ahora, aunque estamos en el 21 ya, las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, entre otras, que dejaron miles de muertos y desaparecidos,
estuvieron siempre legitimadas por los jerarcas de la iglesia, hermano, de la iglesia ramera. Amados hermanos, no se olviden que por 1973 más o menos hubo una dictadura en la cual murieron, amados hermanos, mucha gente desaparecida, violada, y hubo mucho dolor que hasta el día de hoy se cierran esas heridas, especialmente aquí en Chile, amados hermanos. Y también ocurrieron en Bolivia, en Argentina, en Brasil, sus cosas. Y amados hermanos, vemos lo poco que traje, porque hay mucha más información de más muertes, hermanos, en abundante. Y esto es lo que el Señor pronto, amados hermanos, en Apocalipsis, el Señor ya decreta su juicio final contra toda esta gente. Ahora, ¿cuándo se fundó esta religión, amados hermanos? Esta secta, amados hermanos. Que ustedes ya tienen que, por el contenido y por todo lo que hemos hablado, ya saber de qué se trata, de quién se trata. Que más claro que el agua no puede haber. El que se quiera cerrar es porque quiere cerrarse, pero está todo claro. Dice, ¿cuándo se fundó esta religión? Mire, lo que ellos piensan, y usted lo busca por internet y le sale esto. Ellos piensan que fue fundada por Jesucristo en el siglo I después de Cristo. Según ellos, se originó con la labor evangelizadora de los apóstoles de Jesús, con Pedro siendo considerado el primer papa, que fue consolidada a lo largo de los siglos, especialmente con la conversión de Constantino I y el reconocimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. En esta fecha se formó el cristianismo. Mira, hermano, cuánto sufrimiento y cuánto dolor ha pasado el pueblo que verdaderamente cree en Cristo. ¿Usted cree este hombre, Constantino, amados hermanos? Y ya mismo lo leemos, él tuvo una visión porque él se iba a enfrentar a otro, fue el primer emperador romano y se iba a enfrentar a otro por el gobierno, amados hermanos, y este hombre tuvo un sueño y una visión, y en la visión, ya mismo lo leemos, le mostraban una cruz y que por esa cruz iban a vencer, y en ese tiempo, amados hermanos, se perseguía a los cristianos, se perseguía al pueblo de Dios, amados hermanos, sufría el pueblo. Y cuando se formó ya esta secta oficialmente como parte del gobierno, ahora ellos oficializaban la muerte de las personas que no creían los dogmas de ahora. Ellos hacían que crean en sus dogmas, en su cultura, en lo que ellos practicaban, en su idolatría. Todo aquel que le decía que eso no era verdadero, que no era correcto, los condenaban a muerte, amados hermanos. Entonces, dice, ¿qué tuvo que ver Constantino con la religión predominante? Porque esa religión va a predominar hasta el fin de los tiempos, hermano. Dice, su fama está ligada de Constantino por haber promulgado en el año 313 el famoso edicto de Milán, proclamando al cristianismo religión oficial del Estado y concediendo a los cristianos la libertad de culto. Además, les devolvió los bienes confiscados y otorgándoles nuevas propiedades. Fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Dice, su conversión se suele atribuir a una visión. Mira, hermano, entonces es importante que nosotros entendamos, a una visión, que tuvo en la batalla del puente Milvio, donde vio una cruz en el cielo con la inscripción, en este signo vencerás. Esta experiencia, junto con un sueño posterior donde Cristo le reafirmaba el mensaje, dice, lo llevó a adoptar el cristianismo y a favorecer su práctica dentro del Imperio Romano. Mire, hermano, aquí empezó. Para mí, hermano, mi opinión es que aquí fue el inicio de que se formó legalmente ya esta secta religiosa que en Apocalipsis se la llama la Gran Ramera Babilonia, amado hermano. Aquí en el año 313, que fue uno de los principales de su fundación, este Constantino, amado hermano. ¿Cuándo se formó la secta de los fariseos? Que ya lo dije antes, entre los años 150 y 140 a.C. Mira, hermano, la gente cuando tiene cosas negativas, amados hermanos, y persisten en su maldad, pasan los años y a esta persona se les aumenta, amados hermanos, la maldad conforme Satanás les quiere inspirar, amados hermanos. Para mí,
que estos saduceos, toda esta gente, amados hermanos, fueron los que para mí, mi concepto personal, ¿no? Es de que esta gente con los años, con los siglos, amados hermanos, se hicieron los que formaron la secta de la Gran Babilonia. Entonces, hermanos, como conclusión, ya terminando, dice, ¿cuándo empezó esta secta? Ahí está, que para mí empezó en el año 313 en el Edicto de Milán, y desde allí ha actuado con poderes políticos, engañando a millones en el mundo, y hoy continúa haciéndolo hasta el fin de los tiempos, cuando Dios ejecute sus juicios contra ella. Entonces, hermanos, mire cómo Dios nos enseña a través de su palabra de que nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Por eso es importante que salgamos a predicar, que prediquemos, hermanos. Anoche fui con mi hijo, que me llevó a un velorio, que se había muerto el esposo de una amiga, compañera que fue del trabajo de él. Y ahí se encontró con otros compañeros del banco donde él trabajó. Y el doctor que estaba era joven, hermano. Era dentista, era implantólogo y quería seguir estudiando otras carreras más. Y, amados hermanos, murió jovencito, hermano. Entonces, amados hermanos, yo le dije ya cuando nos estábamos despidiendo de la esposa, que era ecuatoriana ella, él colombiano, ella ecuatoriana, yo le dije, nos avisa un día para venirle a hablar. Entonces mi hijo le dijo, sí, que a mi mamá le gusta hablar la palabra. Entonces ella dijo, ya no hay ni un problema. Entonces ahí tengo la oportunidad, aunque sí habían ido a orar, le dice, gente evangélica, incluso vimos a un pastor, creo que era, que estaba orándole, y nosotros estábamos por fuera mirando. Entonces, amados hermanos, siempre hay que hablar la palabra. El hecho que no tengamos iglesia, amados hermanos, no quiere decir que por eso no podamos predicar, física, no podamos predicar la palabra. Donde Dios nos dé la oportunidad, nosotros tenemos que tratar de sacar de esta secta diabólica a la gente, amados hermanos. Y dice, ¿a qué nos llama Dios? A prepararnos del conocimiento de las Escrituras para sacar a mucha gente que está engañada y que irá a la condenación si no rechazan lo que Dios aborrece y se vuelven a Cristo su Señor. Amén. Entonces, esperando que esta enseñanza haya sido clara, hermanos, para que nosotros entendamos por qué tenemos que empaparnos, hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que conocer bien las Escrituras, hermanos? Porque tenemos que saber para nosotros, saber contra quién luchamos. ¿Cómo, hermanos, a luchar? ¿Cómo es la guerra? Esta gente usaba la guerra de la forma errada, amados hermanos. Todavía tenemos bastante tiempo porque faltan que nos indiquen los 15 minutos. Esta gente, amados hermanos, ellos luchaban físicamente. Yo no sé, hay una candidata a presidenta que quiere levantar la pena de muerte. Y en verdad es mejor que no exista esa pena de muerte, porque van a morir muchos justos por pecadores, porque la justicia es incorrupta en la tierra, amados hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, cómo la gente tergiversa las cosas, quiere a la fuerza convertir a la gente. Por eso vino Cristo, hermano, a darnos el ejemplo, que nosotros tenemos que morir para vivir. Nosotros tenemos que cambiar nosotros primeramente para poder cambiar a otros. Si nosotros no cambiamos, no podemos cambiar a nadie, hermano, porque el que cambia es Cristo a través de nuestro testimonio. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y vamos a alzar nuestras manitos y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a alzar las manitos, hermano. Alce su manito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por esta enseñanza. Señor amado, gracias porque tú nos enseñas, mi Señor, que salimos ya de la Gran Babilonia, que nos rescataste un día, estábamos metidos creyendo en eso, Padre. Nos estaba formando este mundo espiritual invisible de maldad, a seguir estas pisadas, mi Señor. Pero de allí usted nos rescató, mi Dios, por su gracia, por su bondad, por su amor, mi Señor, y nos reveló la verdad. Oh, Ramakanda, Lama Sanda, Lama Sika, Lama Soya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todos los que sufrieron, mi Señor, por todos los que lloraron, por todos los que vieron a sus hijos ser descuartizados, a sus esposos, a sus esposas morir, Padre, por todos los que experimentaron la maldad del error, Padre.
y de la inspiración negativa de las tinieblas que conduce por un camino errático, por un camino contrario a tu palabra, mi Señor. En este día, Padre, te agradezco, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de conocerte a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, mi Señor. Gracias, porque tú eres el santo que mereces nuestro agradecimiento cada día, mi Señor, y que te demos a ti el primer lugar en nuestras vidas, Señor, a pesar de todo lo que hay en este mundo. Nosotros te reconocemos a ti como el alfa y la omega, como el principio y como el fin, Señor. En este día rompe cadenas que tengan atada la mente de nuestras familias, de la familia del pueblo de Dios, de la familia de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, de los que van a visualizar este video, Señor amado, que rompas cadenas, rompas esas cadenas. En el nombre de Jesús, se caigan esas cadenas de las mentes. Se caigan de las mentes en el nombre de Jesús y sean libres las mentes, libres los corazones, para que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, a la verdad verdadera de tu palabra y a la salvación que viene por medio de Jesucristo, Señor, el Hijo del Dios viviente, Padre. Gracias te damos en este día, porque eres bueno, Señor. Te agradecemos por todo tu socorro y toda tu ayuda en este día, Señor. Alza tu manito al cielo, hermano. Amigo, que estás pasando alguna situación y necesitas ayuda porque ya no la puedes obtener de otra forma, alza tu manito al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Dile: perdóname con tu sangre de toda maldad. Límpiame mis pecados y ayúdame a dejarlos, a aborrecerlos, a apartarnos de todos mis pecados, dile, y perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, y quiero empezar, dile, a leer la Santa Escritura, a conocer cuál es la Biblia verdadera y empezarla a leer y a empezarme a conducir conforme ella. En el nombre de Jesús, dile: aquí estoy, lávame, límpiame y purifícame, dile. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora los hermanos pueden decirle: llena, Señor, llena, dile, llena mi vida. Y tú también, amigo, dile: lléname ahora, Señor, que me has perdonado. Dile: llena mi copa, llena de la mollera de la cabeza, la planta de los pies. Dile: lléname, Señor, lléname. Quita toda frialdad, todo que me importismo, toda enfermedad, dile, se caiga. Toda molestia, todo dolor se derribe de mi cuerpo, dile, en el nombre de Jesús, porque por tus llagas, dice tu palabra, hemos sido sanados. Dile: quiero ser sano, Señor, sano y libre, limpio de toda maldad, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre, por fe, y te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermana Rosita.